Suecia es mágica. Más de 100.000 lagos, bosques infinitos y una luz clara que ilumina pero no calienta. Para Israel Hernández, director de Jara y Sedal, es el país en el que más veces ha cazado después de España. Nunca se cansa de volver para perderse en su naturaleza. Lo que no imaginaba era que Skadi, la diosa vikinga de la caza y de las montañas, lo había señalado con su flecha y le tenía reservado uno de los animales más impresionantes y especiales con los que iba a cruzarse en toda su vida. Walking these old roads slow, carrying memories I still hold. Wind on my face, the night's so cold, but I keep on moving down this lonesome road. Hay algo místico en esos paisajes que, para un charro como él, suponen un auténtico exilio de la realidad en la que echó los dientes. Quizá por eso, cuando hace unos meses recibió una invitación para probar el nuevo Blaser R8 Profesional 2.0 y la munición Blaser Copper Deformation Extreme, cazando en batida, no pudo evitar sonreír. Mira. Aterrizamos en Estocolmo el 30 de octubre. Al día siguiente condujimos casi 300 kilómetros hacia el sur, hasta Västervik, una ciudad situada a orillas del mar Báltico. Allí visitamos una armería con una galería de tiro subterránea. Un auténtico shooting cinema. Por delante nos esperaban 2 intensos días para conocer lo último de Blaser. El R8 Professional 2.0, la munición sin plomo CDX y el visor Infinity 1.7x28. Un equipo pensado para la caza en batida, rápido, versátil y sobre todo contundente. El rifle venía recamarado para el poderoso 8,5x55 Blaser. Lo cierto es que nunca lo había probado, pero todas las referencias que tenía sobre él apuntaban en la misma dirección. Su poder de parada es brutal. Y tenían razón. En las instalaciones probamos las 2 nuevas versiones del Blaser R8. La Silence, que viene equipada con un cañón silenciador, y la normal, que trae un freno de boca. Gracias a esto, comprobamos que el retroceso de este novedoso cartucho de 8 mm es muy tolerable. Aún menor cuando se utiliza la versión Silence, que desgraciadamente no saldrá a la venta en nuestro país al estar prohibidos los moderadores de sonido. Tras la presentación, partimos hacia Blackhelm, la finca en la que nos alojaríamos y en la que cazaríamos al día siguiente. La mañana amaneció mágica. La bruma se enredaba entre los árboles. El sol intentaba levantarse en un amanecer que parecía eterno. Como ya sabemos de otros viajes que hemos hecho a Suecia, en este país son muy estrictos con las especies, los sexos y el número de ejemplares que se cazan. Todo está perfectamente estipulado. Si te equivocas y abates el animal que no debes, pagarás una importante multa. En esta ocasión podíamos abatir gamas y crías, pero ningún gamo macho, al encontrarnos en pleno mes de ronca. Con los venados sucedía igual, solo gabatos y hembras. Y un único alce joven para todo el grupo. Los jabalíes tenían su propio capítulo, solo ejemplares muy jóvenes
o machos muy viejos, Kyler como los llaman por estas tierras. Si abatías una hembra grande de más de 80 kilos, la multa era de 7.500 coronas suecas, lo que al cambio vienen a ser unos 680 euros. El corzo, en cambio, era la excepción. Teníamos vía libre para abatir ejemplares jóvenes, hembras o machos adultos. Pero el plato fuerte, sin duda, era el muflón. Había un solo macho trofeo para todo el grupo. Uno que fuese realmente bueno, nos dijeron. Después del briefing, nos asignaron un vehículo y un puesto a cada uno de los periodistas que nos encontrábamos allí. Y como en Suecia no hay ni migas, ni sorteo, ni Padre Nuestro, salimos hacia el puesto sin más dilación. Tras dejar el coche aparcado junto a una carretera, caminamos por el bosque hasta nuestra torreta. Nuestro puesto daba a un claro amplio, situado justo al borde de un bosque. Se produjo la suelta de un puñado de perros y la batida comenzó. Siempre me ha llamado la atención el reducido número de perros que emplean aquí los realeros, que rara vez llevan más de 2 o 3. A pesar de ello, las reses empezaron a moverse. A los pocos minutos de estar puestos, escuchamos un ruido fuerte a nuestra izquierda, junto al puesto vecino. Pocos segundos después, descubrimos al responsable. Un bonito gamo que corría en nuestra dirección y que nos permitió grabarlo perfectamente. Al menos, con la cámara sí le podíamos disparar. Minutos después, escuchamos un disparo del puesto vecino, que abatió un joven gamo sin cuernos. El monte no nos daba tregua. Unos minutos después, vimos una pelota de gamas que entró por nuestra espalda y se quedó oculto en un bosquete que había cerca de nuestro puesto, a unos 100 metros. No sé por qué, pero ni se me pasó por la cabeza apretar el gatillo. Preferí esperar, a ver si nos pasaba algo más cercano o más atractivo para nuestro reportaje. Y lo hizo. Mira. A los pocos minutos, un bonito gamo apareció frente a nosotros y se detuvo. No fue la única oportunidad que tuvimos. Ya casi terminada la batida, apareció una gama frente a nosotros, parada. Pero una vez más, no disparé. Para alguien acostumbrado a las monterías españolas, en las que los animales corren como alma que lleva el diablo, cazar así no resulta tan estimulante. Bueno, pues aquí os presentamos un coche preparado para llevar perros aquí en Suecia. Como podemos ver, van metidos aquí en este compartimento, que tiene luz, tiene ventilación y aquí tiene un suelo radiante para que no pasen frío. Por este lado tienen todos los collares de radioseguimiento que llevan los 4 perros. Tienen aquí un conversor de electricidad, ahí tienen agua, el control de la calefacción. Aquí tienen espacio para otra jaula más. Y con su ventilación pueden regular también aquí el aire que entra y que sale. Con la batida concluida, regresamos a un viejo granero, donde nos esperaba un café caliente y las instrucciones de la siguiente cacería. The game goes in and out, so we'll have
possibility of having all different game in there. Según nuestro anfitrión, la zona que íbamos a cazar contaba con muflones y bastantes jabalíes. Así que la posibilidad de cruzarnos con ese gran ejemplar de muflón nos levantó el ánimo a todos. Solo había uno para todo el grupo, así que las instrucciones eran claras. El primero que lo abatiera debía de avisar en el grupo de WhatsApp. Si después de eso alguien abatía otro muflón macho, pagaría cada centímetro de cuerno a 20 euros. Esto, sin duda, sumaba un poco más de presión a la cacería. Tenemos la opción de disparar a un gran macho, un macho bueno de muflón para todo el grupo. Hay un buen trofeo y vamos a ver si tenemos suerte y nos entra a nosotros. Yo creo que sí. Estos viajes a Cazaflix siempre se le dan bien. O sea que ojalá tengamos suerte. El puesto no podía ser más bonito. Esta vez estábamos en una vaguada, dentro de un bosque. Por suerte, teníamos el viento de cara. Una vez subido la torreta y cargado el blaster, estaba comentando unas cosas con mi compañero Rubén cuando este me alertó de que un muflón venía por mi espalda. Me tío. Ese era bueno, Se ha parado. Todo sucedió en segundos. El animal nos entró por la espalda, corriendo, algo mosqueado, pero no nos había visto. Lo metí en el visor. Los cuernos hacían la rosca completa. En ese momento me di cuenta de que era muy bueno. Lo fui siguiendo con el visor a través de la espesura hasta que se detuvo en un viso. Pero no disparé. La seguridad siempre es lo primero. Y nunca debemos de olvidarnos de esto, por muy grande que sea el trofeo que tengamos delante. El enorme animal se perdió en la espesura del bosque. En ese momento se escucharon 2 disparos lejanos y ladridos en la dirección en la que huía el muflón, justo frente a nosotros. Yo, con esa fe que siempre nos caracteriza a los cazadores, pensé que era posible que volviera, porque no nos había visto, pero lo cierto es que por dentro sentía una enorme punzada de decepción. Lo había tenido ante mí y no había podido aprovechar la oportunidad. Tras el lance, coloqué el móvil a la vista por si alguien avisaba de que había cazado el muflón. No puedo negar que la situación era tensa. Pasaron unos 30 minutos que a mí se me hicieron eternos. De pronto, algo se movió frente a nosotros. Era una pelota de gamos. Se acercaban por lo más sucio del monte. Los gamos comenzaron a correr y el grupo entero salió. Y en ese momento lo vi. Un muflón, ahí viene el muflón, prepárate. Tío. Ay, que me pongo nervioso. Con las manos temblando, cogí el móvil y avisé al grupo. Tenía que ser el primero en comunicarlo. Joder, macho, me tiemblan hasta las manos. Es que será el que ha pasado antes. Sí, ya, por eso lo sé. Sí. Si otro cazador daba la voz de alarma antes que yo, no me quedaría más remedio que pasar por caja. Lo conseguimos. Y aunque desde mi torreta no era capaz todavía de apreciar el tamaño del trofeo, ya imaginaba yo que aquellos cuernos medían muchos billetes de 20 euros. No podía creérmelo. El viejo muflón había dejado pasar antes a los gamos para que fueran ellos quienes afrontaran el peligro, como un viejo jabalí escoltado por su escudero. La diosa Skadi nos había bendecido. En mi mente, ahora me preocupaba una idea, la de haberle dado en el cuerno. La rosca era tan grande que al correr tapaba la paletilla. No fue el único lance que nos deparó aquel puesto. Un jabalí adulto apareció seguido por un perro. Pasó frente a nosotros, a unos 30 metros, ofreciendo un disparo perfecto. Pero,
Por más que miraba, no lograba ver colmillos, pincel o testículos. Así que ante la posibilidad más que real de que fuera una hembra de más de 80 kilos, levanté el rifle y lo dejé marchar. De pronto, por el rabillo del ojo, vi que un corzo entraba a nuestra espalda a toda velocidad. Apreté el gatillo en el momento justo y el 8,5 por 55 Blaser hizo el resto. Había sido un lance emocionante y pondría fin a mis oportunidades del día. Estaba claro que mi ración de suerte se había agotado con el muflón. ¿Y qué muflón? Sabíamos que era bueno, pero no imaginábamos que tanto. Cuando llegamos a él, supe que estaba ante uno de los mejores trofeos de mi vida. Un orazo de 85 centímetros. One bullet in the horn. No. Yeah. You shoot him in the horn? Yeah, but it's okay. It's not bad. Congratulations. Thank you. Really happy you. for you. That's Oh. a nice one. Really, really nice. Le he disparado por este lado, ha entrado por aquí la bala, ha salido hacia adelante y al salir se ha incrustado aquí en el cuerno. Que yo tenía mis sospechas porque joder, era tan grande el cuerno que al buscar la paletilla e ir él corriendo me sospechaba que podía haberle dado en el cuerno. Y de hecho es lo primero que he ido a mirar y efectivamente. Mira el sitio, tío, mira el tiro. Después de esta segunda batida, regresamos con el resto de compañeros. Por delante teníamos un plato de comida caliente y un buen número de anécdotas por compartir. La batida de la tarde no nos regaló ninguna oportunidad más. Pero aprovechamos el tiempo para analizar mejor el nuevo Blaser Professional 2.0. El nuevo rifle mantiene la esencia del clásico R8, pero la lleva un paso más allá, con varias mejoras pensadas para adaptarse a cada cazador. La novedad más importante está en la culata modular, que permite ajustar la longitud entre 355 y 390 milímetros, mediante módulos intercambiables. Así, cada cazador puede adaptarla a su complexión de forma sencilla. También incorpora una carrillera regulable en altura, hasta 30 milímetros. Esta adaptación se puede hacer sin herramientas, con un sencillo gesto con la mano. Al elevar la carrillera, logramos una línea de mira perfecta con cualquier óptica. La empuñadura ahora es más inclinada, lo que relaja la posición de la mano y mejora la estabilidad. Además, las nuevas inserciones del astómetro garantizan un agarre firme, incluso en mojado. El cañón recibe un recubrimiento DLCA+, que le aporta una dureza extrema y máxima protección. Otro gran protagonista de este viaje ha sido el 8,5 x 55 Blaser, un cartucho europeo de alto rendimiento desarrollado en 2019. Este cartucho está pensado específicamente para rifles de cañón corto. Hereda el concepto de los Magnum cortos, vaina ancha, hombro marcado y gran eficiencia. La bala Blaser CDX es una munición monolítica de cobre, libre de plomo. Su proyectil de 180 grains está diseñado para deformarse de manera controlada. Esto aporta un gran poder de parada y una penetración profunda sin fragmentación, como pudimos comprobar en el cuerno del muflón.
El visor Blaser Infinity 1.7x28 IC está pensado para la caza en batida. Ofrece un amplio campo de visión y una retícula iluminada en primer plano focal. El punto rojo cambia de tamaño según el aumento, gracias al sistema IVD. A baja magnificación es grande y muy visible. Sin embargo, a partir de 5 aumentos se vuelve preciso y pequeño. Además, la iluminación se activa automáticamente al activar el seguro amartillador del Blaser R8. Dejamos atrás un país muy diferente al nuestro, pero en el que nos encontramos como si fuera nuestra casa, con el recuerdo imborrable de un muflón de ensueño. Un trofeo único que nos acompañará toda la vida. Y con la satisfacción de haber cazado con un equipo diseñado para aprovechar cada oportunidad, por complicado que sea el reto. Así fue la jornada de caza en los bosques de Suecia. Una historia que queda grabada a fuego en nuestra memoria y en las cámaras de Cazaflix. Walking these old roads slow, carrying memories I still hold. Wind on my face, the night's so cold, but I keep on moving down this lonesome road.